Hola, buenas tardes, Gloria. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ha estado fallando las redes aquí en Puebla, ha estado lloviendo muchísimo y, bueno, la red ha fallado bastante. Es por eso que publiqué el link ahorita. Ok, no se preocupe. ¿Listo? Bueno, am, hoy vamos a ver la segunda parte del siglo XX en el sistema de ejecución penal, es decir, cómo se llevan a cabo las ejecuciones de penas y cómo es que de alguna manera va a estar la tutela de los centros penitenciarios a los titulares, que en este caso son los poderes ejecutivos. Y aquí quiero ser muy enfático porque probablemente pueda resultar un poco complejo el poder estructurar la diferencia entre el sistema penal acusatorio y la ejecución de pena. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, esto quiere decir básicamente que existen dos etapas dentro de un procedimiento en materia penal. Y obviamente dentro de estas dos etapas, dentro del procedimiento penal, podemos establecer que nosotros estamos enfocados en la última parte, que en este caso es la ejecución de la sentencia o la ejecución de la pena. Y es donde precisamente vamos a tener la regulación en cuanto a que pues un recluso o un reo o un sentenciado pues, va a estar internado en un centro de reinserción social para poder readaptarse. Entonces, antes de continuar, quisiera en este caso graficar de manera muy práctica ¿cuál es la diferencia entre la división del procedimiento y obviamente en dónde o a partir de cuándo empieza la ejecución en materia penal, en materia de pena o la ejecución de la sentencia, para que tengamos un claro panorama de lo que esto, pues de lo que esto significa, porque probablemente pueda existir algún tipo de confusión a partir de qué momento es cuando pues esta ejecución de pena se va a llevar a cabo. Entonces, en ese sentido voy a realizar o voy a generar en este momento un diagrama de flujo y lo voy a dibujar en Paint. Ocupo Paint porque lo hago en vivo, no me gusta mucho como tal ya tenerlo precargado en PowerPoint y prefiero irlo haciendo en vivo para que ustedes vayan al mismo tiempo que yo en la explicación y podamos tener un aprendizaje simultáneo y bueno, con las gráficas se puede entender un poquito más. Pero bueno, vamos a partir de la idea de lo siguiente, bueno, ¿en qué momento empieza el procedimiento en materia penal? Entonces vamos a poner aquí esta primera parte. Entonces vamos a poner, la primera es el procedimiento penal. Y en base a esto, vamos a elegir cuál es el momento en que se inicia. Bueno, todo procedimiento penal empieza a partir de dos cosas fundamentales. Puede ser una denuncia o puede ser, o vamos a poner, o una querella. Querella. Listo. En esta primera parte, ¿qué es denuncia y qué es querella? Probablemente venga la duda. Y vamos a poner lo siguiente. La denuncia, cualquier persona la puede hacer, coma, y la autoridad está obligada a llevar a cabo la investigación. Mientras que la querella solamente la puede hacer La persona interesada. la persona que está agraviada con la comisión del delito. Es decir, aquel que lo sufre, aquel que sufre la comisión del delito. Entonces, esta es la primera parte y la columna vertebral de todo el procedimiento en materia penal. Porque entonces aquí lo primero que tendremos que identificar es cuáles son los delitos que son oficiosos, que obviamente esos van a ser por denuncia, en donde no importa quién haga la denuncia, sino simplemente la autoridad está obligada a investigarlo, y cuáles son los delitos que son a querella de parte, ¿no? O en una breve explicación, en un ejemplo de los dos. La primera, la denuncia actualmente puede ser un homicidio. Y la querella puede ser el delito de fraude, por ejemplo, ¿no? El fraude no cualquier persona lo puede hacer de conocimiento a una autoridad penal. Forzosamente tiene que ser aquel que ha sufrido el detrimento de su patrimonio el que va a llevar a cabo la querella.
Entonces, esa es la primera parte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿De acuerdo? Aquí lo que voy a hacer es una gráfica muy general de todo el procedimiento penal y entonces entraré a la etapa de ejecución de penas. Pero bueno, entonces esta es la primera parte de todo procedimiento penal. Todo empieza con una denuncia o empieza con una querella. Después de esto, ¿qué es lo que pasa? El que recibe, vamos a poner aquí, lo vamos a poner aquí en un ovalito para que se vea un poco mejor. Y o esta denuncia o esta querella va a estar a cargo del Ministerio Público. Se va a llevar a cabo ante el Ministerio Público. Ministerio Público. ¿Y qué va a hacer el Ministerio Público? Pues el Ministerio Público va a hacer, en pocas palabras, la investigación e integración de la carpeta de investigación. Recuerden que ya no les llamamos averiguaciones previas, con el nuevo procedimiento cambió el concepto. Okay. Entonces, esto es lo que va a estar haciendo el Ministerio Público, la investigación e integración de la carpeta de investigación, eso es lo que va a realizar. Ahora, algo muy importante en esta primera parte del procedimiento en materia penal, pues bueno, este Ministerio Público, como va a llevar a cabo la investigación y la integración de la carpeta, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hace? Pues él lo que hace es juntar los elementos probatorios, para poder llevar a cabo la imputación ante un juez. Es decir, el Ministerio Público lo único que hace es investigar y llevar a cabo, obviamente, la imputación a aquel probable responsable. Pero él como tal no juzga, y eso es algo que de alguna manera hay que dejar muy en claro, porque en muchas ocasiones a veces se piensa que el Ministerio Público es el que juzga y esto no es real. Él solamente lleva a cabo la integración y la investigación, obviamente, de los hechos, y una vez que tenga elementos probatorios suficientes, puede llevar a cabo la imputación ante un juez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, una vez que se tengan satisfechos estos elementos, vamos a poner aquí otro cuadrito, nos vamos a pasar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues bueno, en ese sentido, tenemos a un juez de control. ¿Y qué hace el juez de control? Pues bueno, lo primero que va a hacer el juez de control, en este caso, en caso de que haya un detenido, es verificar si la detención del sujeto se llevó a cabo conforme a el concepto de flagrancia o caso urgente. Además de respetar los derechos del imputado conforme al apartado B del artículo 20 de la Constitución. Ustedes recordarán lo siguiente, esto es muy importante dentro del procedimiento penal, el respeto a los derechos del probable responsable, que están en el apartado B del artículo 20 de la Constitución, en donde se le dice que tiene derecho a guardar silencio, a contar con un abogado, a que se presuma su inocencia hasta que no se declare culpable. Todo eso se verifica ante el juez de control. ¿Por qué? Porque si el juez de control se da cuenta que, para empezar, se violaron los derechos del probable responsable, es muy probable que también lo deje en libertad. Es más, en este caso hay mucho debate en cuanto a esta detención. ¿Por qué? Porque muchos de los delincuentes que actualmente salen es porque existen fallas en sus detenciones. Probablemente sí sean culpables, sin embargo, la autoridad
no lleva a cabo la detención conforme a la ley. Y lo que está haciendo, lo que está pasando, es que lleva a cabo muchas arbitrariedades que posteriormente a los delincuentes les generan que salgan en libertad. Entonces, es por esto, es porque el juez de control lo que va a verificar es el actuar de la autoridad en el momento de la detención, que le haya respetado los derechos que tiene un probable responsable, y dos, que la detención también se haya llevado a cabo conforme a la ley, es decir, que exista una orden de aprehensión en contra del sujeto, o bien que se la haya atrapado en el momento de la comisión del delito, es decir, la flagrancia, o bien que haya sido perseguido después de haber cometido el delito y que se haya logrado su detención. Eso es básicamente lo que va a estar analizando el juez de control. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, está muy bien. De hecho, estaba checando en la Constitución el artículo y sí, más o menos es lo que dice. Entonces, esa es la primera parte. Muy bien, qué bueno que lo checaste. Entonces, esa es la primera parte que debemos de comprender. Y bueno, aquí seré sincero, muchos de los delincuentes salen porque hay fallas en la detención, y es por eso que el juez de control, al darse cuenta que no le respetan los derechos, los dejan en libertad. Pero recuerden, el hecho de que estén en libertad no quiere decir que no se pueda continuar con la investigación del delito, eso puede continuar, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, eso es muy importante. Verifica si la detención se llevó conforme a los conceptos de flagrancia o caso urgente, además de respetar los derechos del 20 constitucional. Okay. ¿De acuerdo? Sí, está muy bien, sí. Listo. Entonces, vamos aquí. Obviamente es un poco más complejo esta audiencia, la audiencia inicial, esta es la que se llama audiencia inicial o audiencia de control de la detención. Vamos a poner esta parte, igual lo vamos a enmarcar para ir respetando nuestros espacios. Listo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Después de que pasa esta audiencia de control, viene ahora sí, después de que se logra identificar que el sujeto logra satisfacer o que fue detenido de manera legal, viene la otra parte que nosotros conocemos como la vinculación a proceso. Vinculación a proceso. ¿Y qué significa la vinculación a proceso? Que el Ministerio Público tiene elementos probatorios suficientes que le hacen ver al juez que existe una alta probabilidad de que el probable responsable haya cometido el delito. Esto es básicamente lo que pasa en la vinculación a proceso. Es decir, la vinculación a proceso no quiere decir que ya lo juzgaron, no, simplemente que el Ministerio Público, una vez que ya haya integrado los elementos suficientes en la carpeta de investigación, le hace ver al juez de control también que pues el sujeto que está detenido sí pudo haber llevado a cabo la comisión del delito, y entonces es en ese momento en donde se desahoga todo ese material probatorio. Ok. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Listo. Entonces, aquí en esta parte es muy importante lo siguiente: no se está juzgando al delincuente, simplemente se le está haciendo ver al juez de control que lo tiene que llevar a proceso. ¿Por qué? Porque existen elementos suficientes para que se pueda comprobar en lo posterior, no ahí, en lo posterior, que sí cometió la conducta delictuosa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, en esta parte, pues consiste eso: el Ministerio Público lleva a cabo su realización. Ahora, algo muy importante. Recuerden lo siguiente: en materia penal, vamos a poner aquí, voy a marcar esto para que no se lleguen a perder. Vamos a poner aquí. Vean, la carpeta de investigación no puede ser tomada obligatoriamente por el juez para determinar su actuar. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es lo que cambió en base al antiguo sistema en materia penal. En el antiguo sistema en materia penal, entre más pruebas se lograran acumular en la
la averiguación previa, el juez tomaba su decisión en base al contenido de la averiguación previa. Así pasaba en el antiguo procedimiento. ¿Qué pasa en el actual procedimiento en materia penal? Esto no se lleva a cabo de esta forma. ¿Por qué quiero decir y por qué quiero aclarar esta idea? Porque ahora lo único que va a tomar en cuenta los diferentes jueces que van a intervenir en el procedimiento penal es lo que el Ministerio Público lleve a cabo o demuestre en la audiencia. Es decir, el juez no toma en cuenta el contenido de la carpeta. Lo único que toma en cuenta es lo que el Ministerio Público demuestra ante una audiencia y frente a él los elementos para poder llevar a cabo o para poder llevar a un sujeto a juicio. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchos abogados lo que piensan es que entre más rellenen la carpeta, mayores elementos tienen para que el sujeto pueda ser sujeto de un procedimiento en materia penal. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Aquí lo importante como tal no es nada más rellenar la carpeta, porque como lo estoy diciendo ahorita, los diferentes jueces no están obligados a tomar en cuenta la carpeta. Lo que sí es que lo que tienen que estar muy pendientes es de que el Ministerio Público demuestre y exhiba ese material probatorio ante los diferentes jueces para que los jueces puedan tomar sus determinaciones. Ahora, algo muy importante, si tú como abogado te percatas que el Ministerio Público es deficiente, nosotros como abogados actualmente en el procedimiento tenemos la figura de asesor jurídico. ¿Y qué pasa con este asesoramiento jurídico? Yo le puedo señalar al juez, ahí en la audiencia, que el Ministerio Público está siendo deficiente en los argumentos que está virtiendo. Por lo tanto, nosotros también vamos a poder argumentar dentro de la audiencia. ¿A efecto de qué? De que el juez tome en cuenta al Ministerio Público y también nos tome en cuenta a nosotros. Y así podamos llevar a un sujeto a juicio. Okay. No sé si me expliqué en esta parte. Sí, sí. Entonces, por eso hago hincapié en esta situación. No es obligatorio la carpeta, no la van a poder estudiar como tal. Lo que sí tenemos que estar pendiente es que en las audiencias se desahoguen todos esos materiales probatorios para que entonces el juez tome en cuenta los elementos y tome la decisión, en este caso, pues de vincular al sujeto que nosotros estamos llevando a juicio. Entonces, este papel de asesor jurídico, en realidad, ¿en qué consiste? ¿No? Porque en el antiguo procedimiento le llamamos abogado coadyuvante, ¿no? Es decir, yo le ayudo al Ministerio Público a investigar, ahora no, ahora yo le corrijo al Ministerio Público lo que haga mal, en dado caso de que pues no haga de manera correcta la imputación que se le está haciendo al probable responsable. Y ese es nuestro papel como abogados ahora, ¿de acuerdo? Así como también colaborar con el Ministerio Público en la investigación en la investigación de los delitos que en este caso está sufriendo nuestro cliente. ¿Vamos bien? Sí. Ok, vamos a poner otra vez esto en un cuadrito. Y viene la otra parte. Bueno, después de esto, ¿qué es lo que sucede? Si el juez decreta que sí existen elementos necesarios, entonces ahora sí viene lo que nosotros conocemos como la formulación de la imputación. Que en este caso, el Ministerio Público, de forma concreta, solicita, bueno, de forma concreta, vamos a ponerlo así, de forma concreta, identifica el delito por el cual acusa al probable responsable, así como también cuál es la pena que este debe cumplir. Entonces, esta es una parte muy importante. En eso consiste esa formulación. Es decir, ahora sí, después de que ya tengo esto, de concreto te digo, ¿sabes qué? Voy sobre este delito. Y no solamente esto, ciudadano juez, te pido que por favor lo sentencies a tantos años de prisión. Ahora, viene esta parte importante. Normalmente lo que hace el Ministerio Público es siempre irse a las penas máximas, ¿no? Si el delito son 40 años, no te va a pedir 10 ni te va a pedir 20. Así haya sido algo chiquito tu participación, te va a pedir siempre la máxima. Y en eso consiste nuestro trabajo ya como abogados. En este caso es, obviamente, ir con el Ministerio Público, en dado caso de que seamos abogados defensores, y decirle que baje la punibilidad para nuestro cliente.
En este caso, pues obviamente si me pide 40, yo a lo mejor puedo decir, desde un inicio el abogado puede decretar, si voy a sacar a mi cliente de la cárcel o de plano no lo voy a sacar. Si en el caso de que no lo podamos sacar del problema, entonces lo que tenemos que hacer en estos asuntos es, pues, tratar de que la pena sea la menor posible. En eso básicamente va a consistir nuestro trabajo. Pero vuelvo a repetir, obviamente en la mayoría de los asuntos se busca la libertad, pero hay asuntos en donde pues simplemente no se puede llevar a cabo la libertad y entonces en esos asuntos pues es claro que lo que queremos es que nuestro cliente, en este caso de que defendamos al delincuente, tenga la menor sentencia posible. Y es precisamente, nosotros sabemos cómo viene la situación a partir del momento en que se nos formula la imputación. Bueno, ¿claro hasta aquí? Sí. Ok, entonces vamos a otra vez otorgamos un mapita. Ok, después de esto, ¿qué viene? Después de esto viene la etapa que nosotros conocemos como etapa intermedia. Etapa intermedia. ¿Y en qué consiste la etapa intermedia? Se lleva a cabo la depuración de pruebas. ¿Qué quiere decir depurar pruebas, no? Determinar qué pruebas pueden ser desahogadas en juicio oral y cuáles de manera inmediata tienen que desecharse. Entonces, esta audiencia es muy importante para nosotros, porque nosotros a lo mejor en la carpeta de investigación ya acumulamos, o en el proceso ya acumulamos así, cerros de pruebas, ¿no? Y decimos, no, pues ya tengo muchos elementos probatorios para irme a juicio. Ajá, pero ¿qué es lo que pasa en el actual procedimiento? Cuando vas a etapa intermedia, aquí es donde te dicen, ¿sabes qué? Pues sí son muchas pruebas, pero no todas te las puedo aceptar. Y aquí en esta audiencia de etapa intermedia, eso es lo que se va a llevar a cabo. Se exhiben las pruebas, qué es lo que se pretende probar, también en qué consisten, y entonces el juez de etapa intermedia va a determinar, ¿sabes qué? Si te acepto la prueba para que la desahogues en el juicio oral, o bien, de plano, no puedo aceptarla y por lo tanto, desde este momento te voy a desechar la prueba. A eso me refiero con la depuración de la prueba. ¿Cuáles sí vas a desahogar y cuáles de plano te van a desechar? Ahora bien, ¿podemos inconformarnos de las pruebas desechadas? La respuesta es sí, porque para eso están los recursos. Pero algo muy importante, en esto consiste básicamente la etapa intermedia, el depuramiento de pruebas. Y esta etapa es muy aguerrida normalmente por nosotros. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público a veces puede tener muchos errores en esta etapa, pero nosotros como asesores, principalmente lo que hacemos es, pues decir, obviamente, ¿sabes qué? Pues no, sí tómala en cuenta. Y en el dado caso de que nosotros seamos abogados del probable responsable, es decir, del delincuente, lo que hacemos es pedir que desechen las pruebas de la contraria, porque eso también se pide en la etapa intermedia. No solamente es, acéptame esta, sino también solicito que desechen otras cuando yo considero que pueden tener inconsistencias. Disculpa, bueno, yo no había escuchado el de asesor jurídico que dice que tienen derechos los abogados en caso para, bueno, que se lleve este tipo de etapas. Por ejemplo, en este caso, ese asesor jurídico, o sea, está dentro de la fiscalía, No, somos ¿no? nosotros, somos Ah, ok. nosotros, somos nosotros los abogados particulares. Ah, ok, ok. Sí, es que me surgió la duda cuando lo No, mencionó, por ajá. eso digo, ajá, Nosotros no tenemos la figura de abogado de la víctima, no tenemos esa ok. figura. La figura que se nos otorga es asesor jurídico. Ah, ok, ya, ¿De ahora sí, acuerdo? ya. Porque Sí, recuerden, como todo lo estoy llevando en esta parte cronográmica, el que lleva a cabo la investigación y el que va a acusar es el Ministerio Público. sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando nos contrata una persona que ha sufrido un delito? No solamente podemos fiarnos de lo que haga el Ministerio Público, nosotros vamos a corregirle la plana al Ministerio Público cuando obviamente haga las cosas mal en juicio. Así es. Ok, ya, ahora sí ya me quedó Entonces, claro. nosotros somos un tercero, digamos, ¿no? En el juicio Ujú. somos como que el tercero. Es decir, en esta parte tenemos al abogado del delincuente, en esta parte tenemos al Ministerio Público y en esta parte, como tercer punto, está el asesor jurídico.
yo me voy a estar, yo obviamente como asesor jurídico voy a estar cuidando los intereses o los derechos de la víctima. En este Ujú. caso, quien va a intervenir es el Ministerio Público, pero si yo me percato que el Ministerio Público lo está haciendo mal, entonces ahí es cuando entramos nosotros. ¿Sabes qué, juez? Lo está haciendo mal el Ministerio Público, te pido que me escuches a mí. Y entonces ahora es cuando llevamos a cabo nuestra formulación de argumento. Ok, sí, ya me quedó claro. ¿De acuerdo? Sí, Y en realidad, ¿qué pasa? El abogado defensor del delincuente o el abogado del delincuente tiene que pelear con el ministerio y con el asesor jurídico. sí, ¿De acuerdo? sí, Entonces, esa es la parte bonita del procedimiento en materia penal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿queda claro el tema de la etapa intermedia? sí. Ok, bien. ¿Alguna otra duda que tengas? No, no, es que voy igual anotando y ya por eso me surgió esa duda y por eso dije No, antes de que pase a otro tema, mejor lo está bien. aclaro. Ajá. De hecho, es bueno. De hecho, por eso es que hago holográfico en vivo. Es decir, voy haciendo todo el mapa en vivo porque cuando hacemos diapositivas se ven muy bonitas, ¿no? Sí, Pero como ya todo está hecho, a veces se llegan a perder. Entonces, como aquí todo lo estamos creando en el momento, obviamente van al mismo paso que yo voy haciendo la explicación. Entonces, en exacto. este caso surgió la duda, qué bueno que surgió la duda, porque eso es muy bueno también. Y es bueno también que la hagas en el momento para poder ir aclarando los conceptos. ¿De acuerdo? Sí, Listo. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, ¿queda claro el tema de la etapa intermedia? sí, Perfecto. ¿Puedo continuar? sí, claro que sí. Bueno, entonces tenemos esta etapa intermedia, ¿de acuerdo? En donde pues obviamente se van a llevar a cabo la depuración de las pruebas. Ahí van a decirle al abogado defensor qué pruebas se le acepta y también al Ministerio Público y al asesor jurídico qué pruebas se le aceptan. Ahí es donde se va a llevar a cabo. Bueno, pasa la etapa intermedia. Ya me determinaron perfectamente qué pruebas sí puedo desahogar y qué pruebas no. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué viene? ¿No? Bueno, pues ahora viene la etapa de juicio oral. ¿En qué consiste el juicio oral? Pues bueno, en pocas palabras, aquí se lleva a cabo el desahogo de las pruebas, obviamente ante un juez. Si yo llevo periciales, en ese momento tengo que explicar en qué consisten las periciales. Si llevo testimoniales, en ese momento van a comparecer los testigos para hablar frente al juez. Si llevo documentales, en ese momento yo se las voy a mostrar al juez, ahí mismo. Ujú. Todo se lleva a cabo en la etapa de juicio oral. Todo se hace en base al principio de inmediatez, es decir, frente al juez. Y en eso consiste esta etapa de juicio oral. ¿Cómo se lleva a cabo la etapa de juicio oral? Pues empieza siempre con el alegato de inicio. Después viene el desahogo de las pruebas, todas las pruebas que me aceptaron en la etapa intermedia, y después el alegato de clausura. ¿Vamos bien hasta aquí? Al último dijo alegato de, ¿qué, perdón? Alegato de ¿Clausura? clausura. Así es. ¿Y ¿En eso a qué se refiere? Bueno, ¿en qué consiste? Ok, ahorita lo explico. El Sí, alegato de inicio es básicamente explicarle al juez de manera general, no podemos ser muy específicos, pero de manera general, qué es lo que vamos a realizar en la audiencia. ¿Qué pretendemos como tal probar? Ese es el alegato de inicio. El desahogo de las pruebas es obviamente ir prueba por prueba, determinando en qué consiste y qué pretendo probar. Y el alegato de clausura es, después de que ya le mostré mis pruebas al juez, ahora sí te digo qué es lo que yo solicito, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ya desahogué todas mis pruebas y todas mis pruebas ya me di cuenta que son muy fuertes, yo le puedo decir al juez, ¿sabes qué, juez? Con todas las pruebas que yo te mostré, te pido y solicito que sentencies al probable responsable. Y obviamente se le haga llegar la pena que está solicitando el Ministerio Público, por ejemplo. ¿De acuerdo? sí, Cerramos el argumento de todo lo que hicimos en la audiencia. Obviamente, ese alegato de clausura, lo tienes que desarrollar en la plena audiencia, ¿de acuerdo?
Existen abogados que lo premeditan, es decir, hacen un esqueleto antes. Y eso es muy bueno también, porque no vas a improvisar todo en el momento, sino que ya llevas perfectamente bien establecidas las cosas. Ahora, algo muy importante. El Código Nacional de Procedimientos Penales me establece a mí que yo tengo que hacer o llevar a cabo el alegato de inicio. Sin embargo, en la vida práctica, y esto me ha pasado también en audiencia, a veces decidimos no hacerlo. Es decir, de inmediato podemos acudir al desahogo de las pruebas y solamente cerramos con el alegato de clausura. Esto, vuelvo a repetir, es en base a la práctica. Y así varios abogados también lo estilan. No solamente soy yo. Pero depende mucho de cómo se acostumbre el abogado a litigar los asuntos. Hay abogados que sí prefieren, porque de acuerdo a su teoría y de acuerdo a su experiencia, prefieren desde un inicio ir generando la argumentación. Existen otros que prefieren simplemente desahogar y cerrar muy fuerte con un alegato de clausura muy, muy bien estructurado. Pero eso ya depende de la práctica de cada abogado y cómo desee estarlo litigando. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales me dice que tengo que empezar con un alegato de inicio, desahogo pruebas y termino con un alegato de clausura. Ok. Código penal. Sí, está bien. El Código Nacional de Procedimientos, recuerden, Código Nacional. es el código, todo el que regula el procedimiento es el Código Nacional de Procedimientos en materia penal. Y aquí te voy a dar una noticia triste, eh, Gloria. Elizabeth, Como quiera. Dígame. Gloria, ¿no te molesta que te diga Elizabeth No, no, o te... no. Como ¿Sí? usted quiera. No, no. No, sí, igual. Todos Ok. me dicen como me quieren decir. Ah, ok, bueno, no pregunto porque, bueno, hay personas a las que no les gusta que les digan por un cierto nombre. No, a Entonces, mí no. No, no. siempre, No me siempre hago, causa problema. listo, bueno, te voy a dar una noticia triste. Actualmente ya existe una propuesta para modificar el actual procedimiento en materia penal en el Congreso Federal. ¿Por qué digo que es triste? Porque en 2016 cambió el procedimiento y es muy probable que este actual procedimiento, que es el que estamos viendo, también vuelva a cambiar, porque el planteamiento en el Congreso es que cambie todo, todo el procedimiento es que cambie. Entonces, pues bueno, estamos ante la expectativa de lo que decidan los diputados y senadores en el Congreso Federal. Yo creo que este año no van a llevar a cabo la discusión, pero sí estoy seguro que el próximo año se va a llevar a cabo la discusión de cambiar otra vez el procedimiento en materia penal. Entonces, ¿esto qué nos obliga a nosotros? A estar estudiando constantemente, porque puede ser que en menos de 15 años hayamos tenido 3 tipos diferentes de procedimientos en materia penal. Entonces, pues es complicado, pero también nos obliga a nosotros a estar actualizados siempre en el tema. A siempre estar estudiando. Exacto. ¿De acuerdo? Y es que como esto no lo decidimos nosotros, lo decide el Congreso Federal, pues ahora sí, como dirían, estamos a la merced de ellos. Y nuestra obligación, pues, es estudiar, ¿no? Así es. Entonces, por eso digo, es una noticia triste porque probablemente lo que estudiamos ahorita es muy probable que llegue a cambiar porque ya existe una propuesta en el Congreso. De hecho, la propuesta fue hecha por el fiscal actual, Gers Manero, el fiscal general de la República, hizo la propuesta de la modificación de cambiar todo el código por completo se piensa cambiar. Entonces, pues bueno, yo cuando leí eso ya tiene más o menos unos 3 meses que se propuso, y bueno, es un poco triste que tan poquito tiempo va a durar este procedimiento y ya lo están planteando en cambiar. Pero bueno, al final de cuentas, pues estamos a su merced, como dirían, ¿no? Así es. Sí, Listo. Bueno, vamos a poner aquí esta parte. Juicio. Ay, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice? Me equivoqué. Vamos a poner esta parte del juicio oral. Lo cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahora sí se hace la citación para sentencia. Después de que se lleva a cabo, se hace cita para sentencia. Es decir, ya nos dicen cuándo se va a llevar a cabo la... la fecha para la sentencia. Sí. Exacto. Y después de esto, ahora sí, ya tenemos nuestra sentencia. Ajá. Ok. Sentencia.
Ahora, algo bien importante. En el caso de esta primera situación, es decir, ya tengo mi sentencia, si cita para sentencia y si es sentencia, recuerda que siempre se tiene derecho a poder acudir al recurso ordinario, o lo que nosotros llamamos la segunda instancia. Para poder modificar, en dado caso de que no estemos conformes con la sentencia, tenemos que promover nuestro recurso. Y el recurso que se promueve es la apelación. Entonces, pues bueno, no estoy conforme con lo que dictaminó el Tribunal de Juicio Oral, voy a apelo. Sí. ¿De acuerdo? Ok, Sí. ¿qué pasa? Pierdo la apelación, ¿de acuerdo? En dado caso de que pueda perder la apelación, ¿de acuerdo? Bueno, si pierdo la apelación, entonces lo que debe de continuarse es la tramitación, en este caso, de el amparo directo. Ok, pierdo el amparo directo, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer? Todavía tengo un recurso más para poder modificar mi sentencia, y ese se llama el recurso de revisión en amparo, el recurso de revisión en amparo. Sin amparo. Ese no lo había escuchado. Bueno, ya había escuchado hasta el recurso de, bueno, hasta el amparo, pero no había escuchado el recurso de revisión de amparo. Ok, ¿ya tuvieron clase de amparo ustedes? Sí. Ahí les tuvieron que haber explicado los diferentes recursos. Son 4. Bueno, en la actual ley son 4, en la antigua eran 3. Ujú. Sí, bueno, hasta ahí nos quedamos bueno, hasta lo del amparo directo, pero, o sea, nos habían dicho que, bueno, si hay una violación y se hace, bueno, o sea, los recursos, bueno, para no hacerme bolas, cómo cómo debe de actuar uno, pero, o sea, me quedé hasta el amparo, pero Ok. no nos comentaron, bueno, si se pierde el amparo, ¿qué es lo que sigue, no? O sea, bueno, ahí hasta donde nos explicaron, dijeron, bueno, ahí termina, Ah, ok, pero ya bueno. veo que no. Sí, en efecto, hasta si se pierde el amparo ahí termina, pero obviamente te puedes inconformar sobre la sentencia de amparo. En este caso es el recurso de revisión. ¿De acuerdo? Mira, no te preocupes. En la universidad yo soy el único profesor que tiene el canal de las clases abierto. Es decir, yo tengo el canal de YouTube abierto para cualquier persona. Ujú. Actualmente, o bueno, ya di este curso de amparo, ya lo di en materia sabatina, y lo he dado en materia virtual. Entonces, si vas a mi canal de YouTube, que es de la universidad, y buscas las clases de amparo, ahí es donde llevo a cabo, o donde vas a poder encontrar la explicación de esto. Ah, ok, ya lo reviso y ya, bueno, ya me retroalimento. En efecto, sí, lo que pasa es que la mayoría de profesores en la uni tienen oculto su canal y no puedes ver sus clases. No, Pero lo que pasa que sí, perdón, es que, bueno, nosotros tenemos, lo que es semipresencial. Entonces, sí. esta materia la llevamos presencial, se puede decir, pero es que dura muy poquito, nos asignan 2 horas para una semana luego. Entonces, pues, no se abarca lo que realmente, pues, tenemos que abarcar y no leemos, o sea, pues, todo, ¿no? Porque, pues, no es la única materia que debemos de atender, Claro. pero sí, no lo habíamos llevado así como que muy a fondo. Bueno, no se tocó así muy a fondo como lo está Mira, tocando usted. no te preocupes, mira, te muestro. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, mira, te voy a mostrar mi canal. En mi canal, bueno, vamos a poner aquí, ya llevo más de 800 clases grabadas en vivo. Entonces, he grabado de todas las materias. He grabado derecho marítimo, aduanal, procesal, sociología, todas las materias que me Sí. han asignado en la universidad están aquí. Entonces, si tú llegaras a tener alguna duda referente, obviamente, a alguna de tus materias o lo que sea,
Con Ay, gusto puedes acudir al canal, y bueno, puedes revisar cualquier materia, porque prácticamente todas las materias de derecho las he dado, derecho electoral, amparo, penal, laboral del trabajo también he dado, ecológico, bueno, o sea, he dado muchas. sí, sí me ha tocado con usted, o sea, sí me ha tocado con usted desde que empecé el curso del 2017, pero ahora sí que el de derecho de amparo fue presencial, Ah, nos ya, tocó ya. presencial. Ah, Sí. bueno, listo. Entonces, pues bueno, como te digo, si tienes alguna duda o a lo mejor cosas que no te quedan claras de otras materias, con gusto puedes venir aquí a revisar el canal y bueno, algún video te va a servir, porque todas son clases de 1 hora, algunas son de 2 horas, entonces ahí puedes tener, pues a lo mejor, o puedes aclarar algunas dudas que llegues a tener, ¿de acuerdo? Okey, sí. Y bueno, si te suscribes al canal, pues obviamente te van a llegar todas las clases que yo grabo. Todas las clases que yo grabo te van a llegar. Que bueno, Okey. este canal ha tenido mucho éxito. Este canal ya tiene 580 suscriptores de, este, de vistas. Y bueno, hay videos, por ejemplo, cuando hablo acerca de derecho romano, ya tengo ahí algunos videos que han alcanzado más de 4,000 reproducciones. Entonces, has tenido como que éxito Qué el padre. canal. Sí, y bueno, actualmente yo también hago crítica política. Eso sí lo hago en Facebook. Ahí sí tengo una página con mi nombre. Y bueno, hago crítica política a nivel nacional. Entonces, ahí sí a mí, si te gusta eso, pues ahí también me Okey, puedes estar checo. buscando. ¿Sale? Listo. Bueno, entonces continúo en esta primera parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya perdiste todo, ya el recurso de revisión, se perdió la apelación, se perdió el procedimiento en materia penal, pues ahora sí viene la ejecución de la sentencia, ¿no? Vamos a Ujú. poner aquí, si ya perdimos todo, vamos aquí a hacer algo alterno, porque esto es obviamente alterno, no va en ese mismo procedimiento o en esa misma tesitura. Listo, ahora sí viene lo que nosotros llamamos la ejecución de la sentencia o ejecución de la pena. ¿De acuerdo? Y Sí. aquí precisamente en la ejecución de la sentencia es donde nosotros vamos a darnos cuenta, primero, cuál es el reclusorio o el cerezo en el que el delincuente va a cumplir su condena. Mm, Cárcel, ¿no? Cárceles. Aquí. ¿Por qué? Porque ya ahí sí ya prácticamente se perdió todo, ya no tienes nada que interponer, ya el sujeto ha sido decretado culpable. En este momento es donde entra nuestra materia aquí. Cuando ya se elige la cárcel en donde el sujeto tiene que pugnar la sentencia, y bueno, tiene que obviamente cumplir su condena de pues pérdida de la libertad. ¿De acuerdo? sí. Ahora, esta etapa de ejecución de sentencia, vamos a poner aquí claro, el procedimiento penal está regulado, y vamos a poner aquí, por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa es la ley que va a regular todo el procedimiento penal, ¿de acuerdo? Hasta la apelación, ¿de acuerdo? Código Nacional de Procedimientos Penales es el que nos dice cómo se lleva a cabo el procedimiento penal hasta la apelación. Ya el tema del amparo, bueno, este sí ya es diferente porque aquí recuerda que está la ley de amparo, Sí. ¿de acuerdo? Ok, pero ¿qué pasa en la ejecución de la sentencia? Aquí hay una ley nacional también, de hecho aquí la tengo, y es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es esta. Y muchas otras leyes, pues también está el centro de reinserciones y todo lo demás. Pero esta es la que nos va a decir cómo es que se eligen a los penales y cómo es que, pues básicamente los sujetos tienen que cumplir su sentencia. ¿De acuerdo? Okey. Entonces, esta la vamos a poner aquí o la vamos a poner aquí arriba y vamos a poner control V. Ley Nacional de Ejecución Penal. O sea, perdón, ¿ahí el juez determina el reclusorio o uno como abogado, bueno, Sí, aquí se bueno, ahí determina, determina? en efecto, aquí se determina cuál es el reclusorio. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, cuál es el reclusorio. En el caso de ustedes que están en el Estado de México, cuál es la cárcel a la cual va a estar cumpliendo su sentencia. Okey. ¿De acuerdo? Ahora, algo muy importante, Eli, no te vayas a perder en esto. Ujú. Esta es una ley de ejecución penal en materia federal. Es decir, esta es aplicable para los delitos que son de materia federal, los que fueron juzgados por jueces federales en materia penal. Los estados de la República tienen su propia ley de ejecución penal. ¿De acuerdo? Sí. Entonces,
digamos, delitos estatales tienen que ser, obviamente, aquellos que hayan sido sentenciados por delitos estatales se van a acoger a la ley estatal de su estado. Si tú fuiste juzgado por un delito federal, entonces la que te va a acoger es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Son los federales. Entonces, en este caso, tú tendrías que checar, obviamente, la ley de ejecución penal del Estado de México, porque ustedes están en el Estado de México, ¿es correcto? Sí. Ajá, para los delitos estatales. Ya en los delitos del Fuero Federal está la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sí, sabe. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ahora, algo importante, porque también seguramente habrás visto esos ejemplos. En algunas ocasiones hay presos que son de delitos estatales que por su desempeño en la cárcel tienen que ser enviados a cárceles federales. Esto también se prevé en esta ley nacional de ejecución penal. Cuando un recluso por delito estatal se torna violento o bien es necesario que lo trasladen ya a otro centro para que pierda a lo mejor ese poder en la cárcel en donde está, hay esas colaboraciones entre fuero estatal y fuero federal se establecen en la ley nacional de ejecución penal. Entonces, sí es posible también que un reo estatal pueda estar en una cárcel federal. Ok. Se evalúan muchas cosas, ¿no? Pero obviamente es cuando dan problemas. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ok, bueno. Hasta esta parte es la que quería que viéramos antes de ver la realidad del siglo XX. Yo creo que la próxima clase que aborde el tema de la pena de muerte, ¿cómo diría? En la próxima clase que aborde yo el tema de la pena de muerte, una parte la voy a dedicar a que ustedes se percaten cómo es el ambiente actual dentro de las cárceles. Porque ya la clase pasada vimos, obviamente, el siglo XX, ¿no? El siglo XX y el siglo XIX. Pero este siglo XX está enmarcado porque existe una realidad penitenciaria muy complicada. Lo que estamos viviendo actualmente es muy complicada. Y aquí nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones lo que dice la Ley Nacional de Ejecución Penal es completamente diferente a lo que están pasando en las cárceles mexicanas, ¿no? Por ejemplo, la Ley Nacional de Ejecución Penal me dice que tienen que estudiar los reos. Vamos a las cárceles y, bueno, habría que ver cuántos en realidad estudian, ¿no? Y cuántos andan delinquiendo adentro de los penales. Y Así es es. como que ahí la diferencia. Pero bueno, nosotros como abogados tenemos que acogernos a las leyes. Ya si pasa en la realidad diferente, esa es la realidad que no podemos contar. Nosotros la que contamos es la realidad que está en la ley, ¿de acuerdo? Sí. Ok, ahora te pregunto, Elizabeth, ¿dudas, preguntas referente al tema que vimos hoy? Obviamente todavía me faltó mucho, pero yo creo que lo abordamos la próxima clase. Pero bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta donde vimos hoy? No, hasta ahorita está todo claro. ¿Sí? ¿Sí ayuda Sí. mucho el diagramita así como lo voy haciendo? Sí, sí, porque de hecho así como lo va diciendo y lo va anotando, bueno, más bien así como lo va diciendo, yo lo voy anotando. Entonces Perfecto. ya tengo duda, ya lo voy checando en el diagrama, pero Ok, bueno. nada más hago una aclaración. Sí. Aquí lo que hice fue un resumen de resumen, o sea, lo diagramé, el procedimiento penal, pero es un resumen de resumen. Si Ah, tú no, sí. quieres, obviamente, ver cómo se lleva a cabo de manera específica en la ley cada etapa, ¿no? Etapa de investigación, audiencia de control, vinculación al proceso, puedes acudir al propio Código Nacional de Procedimientos Penales y darte cuenta que, pues bueno, aquí lo hice muy simple, aquí traté de que se hiciera muy simple, pero sí es complejo. Entonces, pues bueno, ya ahorita tienes como que el caminito y bueno, si tú gustas ir al Código Nacional de Procedimientos Penales, ya lo puedes ir leyendo ahora sí de manera concreta para que te des cuenta toda la complejidad que esto conlleva. Sí, de hecho, ahorita en la mano tengo la legislación penal procesal del Ajá, Estado de México y ahí viene el Código Nacional de Procedimientos Penales. ok. Entonces sí lo voy a checar, o sea, así como lo explicó, pues sí está, claro, pero sí, pues sí quiero pensar que es muy amplio, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, en Sí. realidad es muy amplio, pero bueno, no te preocupes. De todas maneras, cualquier duda que llegues a tener, me puedes escribir y con todo gusto te puedo responder también por escrito, ya sea que me escribas la duda al correo de la institución, que ustedes lo pueden ver ahí en la página, o que me escribas un inbox ahí mismo en la plataforma de la universidad y con gusto te contesto durante la semana. Así es que en tu estudio surgiera alguna otra duda o pregunta, ¿de acuerdo? Sí, está muy bien. Listo. Pues bueno, hasta aquí doy por terminada la sesión del día de hoy.
voy a dejar tarea y bueno, nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Igualmente, que pase buena noche, hasta luego. Gracias igualmente, hasta luego.